Hablaros y comentaros algunas cosas del Tratado de los Pueblos. Estamos en plena elaboración de este tratado y por tanto igual no tengo la distancia para poder ver los aspectos positivos y negativos, pero la otra parte, la emoción por construir algo diferente, quizá puede superar a la idea de un análisis frío. Por tanto, lo que vaya a decir no responde a la campaña, responde a lo que yo pienso, pero desde este parámetro, ¿no?, de la construcción emocional más fuerte. Y yo creo que es importante también transmitiros esta cuestión, ¿no? Luego yo voy a seguir dos vías para intentar hacerlo lo más fácil posible. Una más narrativa, de la narración de algunos hechos que han dado lugar a este tratado, a mi parecer, y otra que hace referencia a las líneas generales o las directrices del tratado. Como decía Bea, es frente a lo que ayer Pedro nos hablaba de la arquitectura de la impunidad. Con este tratado intentamos, ¿no?, recrear una nueva arquitectura de derechos y de alternativas, desde los pueblos, para los pueblos y con nuevas, digamos, reinterpretaciones de las reglas de los derechos humanos y del derecho internacional. Empezando por la narrativa, yo no estuve en los inicios de lo que me parece que fue en el 2005 en México. Gentes de América Latina y de la Unión Europea, de los pueblos y de los países de la Unión Europea, se unieron para construir una red que se llama Enlazando Alternativas, una red que une las luchas, sobre todo de América Latina y de los países de la Unión Europea, relacionadas con las empresas transnacionales. Luchas concretas, muy duras, ¿no? Eran momentos y siguen siendo momentos donde la crueldad del capitalismo y la crueldad de las transnacionales y del patriarcado no tiene límites, y por tanto lo que allí se veía era la necesidad de cómo poder articular orgánicamente y con propuestas la denuncia a todas estas prácticas generalizadas de las transnacionales. Los ritmos eran diferentes según los pueblos, según los lugares, y probablemente en los países de la Unión Europea todavía en el 2005 había una debilidad fuerte. No digo que hoy haya mucha capacidad de denunciar a las transnacionales, pero creo que hemos ascendido en este punto. Y ahí nace esta primera red, ¿no? Sigo con los hechos narrativos. Esta red, como primer paso para articular lo que Sousa llama, ¿no?, redes contrahegemónicas en el ámbito global, decide recurrir al Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? El Tribunal Permanente de los Pueblos, no voy a entrar a hablar de él, pero muchas de vosotras lo conocéis, ¿no? Es un tribunal ético, es un tribunal de opinión, es un tribunal que viene de atrás, que ya antes estuvo desde Jean-Paul Sartre hasta Simone de Beauvoir como juezas de este tribunal, que juzgó a las dictaduras latinoamericanas, juzgó los desmanes de la guerra del Vietnam y que posteriormente tiene a la fecha de hoy continuidad. El pacto o la denuncia que hicimos al Tribunal Permanente de los Pueblos era buscar un lugar, y eso es el Tribunal Permanente, ¿no?, un lugar donde el poder judicial clásico de los estados y de las instituciones internacionales no funciona, y por tanto es un tribunal que intenta romper, ¿no?, estos espacios completamente cerrados en el poder judicial. El trabajo en el tribunal fue importante. La variable jurídica puede parecer que es la más importante y la más destacada, pero no solo. O sea, la idea del Tribunal Permanente fue articular la red, fortalecer la red, coordinar luchas, aumentar las denuncias, y todo esto en distintas sesiones que empezaron en Viena, después fue Lima y termina en Madrid en el 2010. Hasta aquí la fase primera de la narración, ¿no? Ahí en el Tribunal Permanente y en las relaciones de Enlazando Alternativa, ¿qué avanzamos en la lucha contra estas grandes corporaciones? Avanzamos cuestiones que ayer Pedro Ramiro comentaba, y de estas sentencias y de las luchas yo destaco algunas cuestiones, ¿no? La primera es la violación sistemática de derechos humanos que hacen las transnacionales, y esto hoy lo sostenemos. Lo importante de esta afirmación es que es sistemática, no es una gran transnacional financiera en no sé qué parte del planeta, sino es una práctica sistémica que tiene que ver con la función del sistema capitalista. Y por tanto hacemos una afirmación y la seguimos defendiendo, como os digo, que es fuerte, porque de alguna manera es sistemática esta violación, y entendiendo derechos humanos en su sentido más, en este caso más como lo establece el derecho internacional, ¿no? Y los derechos humanos son uno, indivisible e interdependiente, ¿no? No hay ni primera generación, ni segunda, ni tercera. Y esta es una primera cuestión.
La segunda también que deducimos es que el poder de las grandes corporaciones es un poder económico, es un poder político y es un poder jurídico, ¿no? Inseparable las transnacionales del sistema capitalista y patriarcal que actúan como telón de fondo, ¿no?, en la violación sistemática de estos derechos. A partir de ahí construimos también la arquitectura de la impunidad, que no solamente es jurídica, la arquitectura de la impunidad va más allá, ¿no?, y que de alguna manera se sostiene esta arquitectura de la impunidad sobre los 4 ejes de responsabilidad. El Tribunal Permanente esto lo vio claro y en Enlazando lo vimos, ¿no? Las responsabilidades de las transnacionales no son responsabilidades únicas de la gran empresa transnacional. Cuando alguien quiere demandar, denunciar o atacar a una transnacional, debe tener muy en cuenta que hay 4 vértices. Los vértices son la transnacional 1, el país matriz de la transnacional 2, el país receptor donde va la transnacional 3 y las grandes instituciones, sobre todo de carácter económico, financieras e internacionales. Por lo tanto, los 4 vértices es otro de los elementos que vimos a lo largo de estas sentencias. Además, ¿no?, dentro de esta arquitectura de la impunidad apareció una palabra que utilizamos, o 2 palabras, una lex mercatoria, conjunto de normas, ¿no?, que defienden la impunidad de las transnacionales, y aparece también la palabra de la asimetría, ¿no?, desequilibrio, entre estas grandes normas que protegen a la transnacional y sus obligaciones. Las obligaciones de la transnacional prácticamente son inexistentes porque quienes se encargan de controlar las obligaciones de las transnacionales son, por un lado, los estados, y los estados en general, con excepciones, pero en general son cómplices completos del poder de la gran corporación transnacional. Es decir, si el BBVA está aterrizando en México, ¿no?, la responsabilidad no es solo del BBVA, la responsabilidad es del gobierno español y, en lo que le toca, del gobierno vasco, la responsabilidad es del propio gobierno mexicano y también de todo el aparataje de las instituciones financieras, ¿no?, que le permiten actuar con impunidad y con total especulación. Pero, por tanto, esto es un elemento asimétrico, ¿no? Además, también lo comentaba ayer Pedro, pero quiero subrayarlo, aparece la categoría de la responsabilidad social corporativa, que, si os fijáis desde el punto de vista conceptual, es derivar las obligaciones de la transnacional a un derecho que es prácticamente inexistente. De ahí que el BBVA, ya que he cogido ese ejemplo, puede tener memorias de responsabilidad y puede hablarnos de ética empresarial, y en realidad lo que hace es disfrazar la deriva de sus obligaciones. Se protege muchísimo en sus derechos, pero, como os digo, vacía completamente las obligaciones desde la técnica de esta asimetría. El derecho internacional de los derechos humanos es frágil, eso en el mejor de los casos, porque se mueve con 2 elementos que luego entraré, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos carece de exigibilidad, o es débil, perdón, la exigibilidad, y todavía es más débil su justiciabilidad. Esto lo que quiere decir es, yo suelo poner, me da igual, podemos poner muchos ejemplos, pero el hambre en el mundo, ¿no? El hambre en el mundo no será porque no hay una norma de derecho internacional que existe. No será porque no hay sentencias y observaciones justiciables, técnicamente hablando, de comisiones internacionales. Lo que ocurre es que su incumplimiento y su capacidad de incidencia es mínima. Y esto cada vez ocurre más, ¿no? Y eso frente a las grandes corporaciones que crecen. Si os fijáis en Grecia, esto es clarísimo, ¿no? En Grecia, el gran capital, las clases dominantes se protegen. Una arquitectura jurídica de la Unión Europea completamente ligada al neoliberalismo, no voy a entrar en detalles, pero incluso aparece el memorándum, que es un elemento administrativo, desplaza al derecho internacional de los derechos humanos, desplaza la Constitución griega, y eso permite que especuladores, que lo único que hacen es ganar dinero por especulación, desplazan a los derechos de la gente de Grecia, que en su salud, en su medio ambiente, en sus pensiones, están completamente quebrados. Esto, desde el punto de vista de la arquitectura de la impunidad, es un elemento muy, muy claro, ¿no? Arquitectura de la impunidad, además, que también en esta lex mercatoria, y me interesa subrayarlo, aunque Pedro ayer habló de ello, es como una cadena de dominación, ¿no? Eso es la arquitectura de la impunidad. Y esta cadena tiene eslabones. Eslabones que uno de ellos nos lo va a contar luego Adoración Guamán, ¿no?, que son los tratados de libre comercio y el TTIP. Pero hay otros eslabones, ¿no?, los propios contratos, las propias reglas del Fondo Monetario, la privatización del poder legislativo, la sentencia de los tribunales arbitrales. Y eso es una cadena que lo que hace es golpea a los pueblos, a las comunidades, a la naturaleza, a las personas, para beneficio de unos pocos, ¿no? Y, por tanto, este es el diagnóstico que vimos
de las sentencias del Tribunal Permanente en esta primera fase y que nos llevaba a que, de alguna manera, las posibilidades de resistir, que no es poco, son muy importantes, las posibilidades de enfrentarse a la transnacional es un elemento importante de resistencia, pero entrábamos en una siguiente fase que necesitábamos aportar propuestas de regulación junto a algunas propuestas alternativas contra este tremendo poder de la arquitectura de la impunidad. Ahí, antes de seguir con la narrativa, sería bueno hablar de tres cuestiones más generales que el Tratado de los Pueblos tienen, ¿no? La primera es que el Tratado de los Pueblos, como os digo, junta alternativas y propuestas de regulación. Esto sirve para conectar con lo que antes os he comentado. En el Tratado de los Pueblos intentamos apuntalar redes contrahegemónicas entre los pueblos de América Latina, la Unión Europea y el resto del planeta, ¿no? La construcción de red contrahegemónica, habría que pensar entre quiénes, habría que pensar para qué y habría que pensar cómo. Pero lo que no teníamos duda que era necesario avanzar en redes contrahegemónicas que tengan lo que teóricamente y conceptualmente es muy fácil, pero quienes estamos en la construcción práctica es muy difícil, ¿no? Que la red contrahegemónica tiene que atender al espacio local, al espacio nacional, al espacio regional y al espacio global. Esto es un desafío organizativo que conceptualmente es difícil que nadie niegue las necesidades de la resistencia y de la propuesta de confrontar, desde esta línea de los distintos espacios territoriales, ¿no? La transnacional, si os fijáis, utiliza los cambios que el espacio y el tiempo ha proporcionado en el modelo de la globalización neoliberal, y la transnacional actúa de una manera impune en cualquiera de los espacios, ¿no? Sin embargo, la necesidad que tenemos de articularnos en los distintos lugares de lo local, nacional y lo global nos cuesta, y nos cuesta mucho. Y de ahí que tengamos clara la necesidad de la red contrahegemónica, no solamente sostenidas en resistencias, que es importantísimo, sino también hay que de alguna manera avanzar en propuestas e incluso avanzar en alternativas. A nivel personal, y yo creo que mucha gente de la red, tenemos muy clara una cosa que es difícil, pero la tenemos muy clara, ¿no? El camino hacia el que vamos no es solamente a controlar a la empresa transnacional. Muchos de nosotros y de nosotras somos anticapitalistas, ¿no? Y lo que queremos es dinamitar el patriarcado, dinamitar el capitalismo, y de alguna manera la transnacional, en el modelo al que muchos y muchas de nosotros avanzamos, no tiene cabida a estas grandes corporaciones. Pero, no sé, esto podemos hablarlo luego. Yo creo que los movimientos y la gente en lucha tenemos muy claro desde hace mucho tiempo lo que es estratégico, lo que es táctico y lo que es cambio de paradigma. Creo que manejamos bien los espacios y los tiempos, y por tanto en el manejo de los espacios y los tiempos sabemos que la lucha contra una empresa transnacional pasa por encadenar resistencias, por encadenar propuestas de control y por avanzar contra un modelo, como he dicho antes, cruel, que es el capitalismo, el cual en nuestro imaginario no tiene ninguna posibilidad de presencia. De ahí que confrontemos dentro, como os digo, de un modelo anticapitalista claro y definitivo. También en cuestiones previas, dos cuestiones más, ¿no? También la práctica nos dio que, además de los espacios diferentes, también debemos manejarnos en los territorios de lo legal, de lo alegal y de lo ilegal. Y esto lo tenemos claro, ¿no? Tenemos claro en el movimiento que la diferencia entre la legalidad y la legitimidad es un hecho manifiesto, y por tanto la idea de realizar prácticas y actividades que se muevan fuera de la legalidad internacional del ámbito financiero o de la legalidad de los ámbitos nacionales de los distintos estados, la respetaremos en función de las estrategias contrahegemónicas y la defensa de la dignidad de los pueblos y de las personas, y por lo tanto no estamos atenazados por el principio de la legalidad. Por lo menos mucha de la gente desmantelando el poder corporativo nos movemos en este eje. Está claro que nos pueden decir que no se pueden tomar tierras porque es ilegal, y como comprenderéis, eso no es un problema que a nosotros nos toca, ¿no? Y la otra cuestión que me sirve ya luego para entrar de puente directamente al tratado es, también hemos aprendido que el derecho internacional fundamentalmente es un derecho hegemónico de dominación.
Pero también sabemos que tiene grietas e intentamos utilizar las grietas para avanzar en la contrahegemonía jurídica, política y social. Y en este avance, la idea de los expertos, de las expertas, de los tecnócratas en el buen sentido, incluso de los juristas, también hemos aprendido que están completamente subordinadas a las dinámicas del movimiento. En ningún caso es un tratado construido desde la frialdad de la universidad o desde la frialdad de los expertos y expertas, para nada. Los expertos y expertas que saben un poco más en desmantelando el poder corporativo tienen cabida en función de que respeten los ritmos de la acumulación de fuerzas, de la organización y de la confrontación democrática, y por tanto la idea que ahora está muy de moda de los máster, de la expertocracia como el elemento central de la formación de la gente en el movimiento, sin duda es un elemento válido, pero repito, absolutamente subordinado. Nunca los plazos de una demanda de un abogado o de una abogada debe condicionar la dinámica de los tiempos que marquen las luchas de los movimientos. Esto lo decimos por experiencia, no lo decimos solamente por un análisis desde la izquierda. Nuestra experiencia nos lo ha dicho, ¿no? Los movimientos tienen ideas claras en este sentido, ¿no? Y marcan su dinámica, que si se pierde el plazo de prescripción de una acción jurídica, se pierde el plazo de prescripción si el movimiento lo decide. Si las indemnizaciones que se piden contra las transnacionales son indemnizaciones justas, son indemnizaciones que siempre tienen que tener una reversión clara en la estructura de desarrollo del movimiento. Y vamos a intentar siempre luchar por los intentos de utilizar estas indemnizaciones para romper la unidad del movimiento. Esto es por tanto un poco el inicio, ¿no? La parte previa de lo que es el tratado. Como veis, aquí es donde estaba la expresión de que es una arquitectura de los derechos frente a la arquitectura de la impunidad. Retomando el hilo de la narrativa, después de la sentencia del Tribunal Permanente de Madrid, sobre todo del 2010, Enlazando Alternativas entra, como no puede ser menos, en ocasiones hay que hacerlo, en una reflexión interna de por dónde podemos continuar. Habíamos conseguido establecer elementos como los que os he comentado, teníamos una legitimidad de lucha y una legitimidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, pero esto es bien complicado, sobre todo en el conjunto de sociedades y más en las sociedades donde está el corazón del capitalismo, para poder avanzar en la deslegitimación de estos grandes monstruos, ¿no? de las grandes transnacionales. En esta casa, ¿no? En nuestra universidad tiene penetración el BBVA, pero en otras muchas universidades, en el mundo de las organizaciones no gubernamentales de cooperación penetra la alianza público-privada. Es decir, la penetración del derecho blando y del lavado de cara y del cambio de estructura era fuerte, y por tanto las posibilidades de avanzar en la denuncia no eran fáciles, ¿no? Éramos gentes que muchas veces confrontábamos hasta con sectores que por ejemplo en Euskal Herria podían decir Euskal Herria del futuro necesita una transnacional propia, ¿no? Y esto nos provocaba dificultades en la deslegitimación de las corporaciones transnacionales. En la reflexión interna avanzamos en dos cuestiones. Una, en alianza con otras organizaciones, salirnos del espacio solo a América Latina, Europa. De ahí que, Enlazando Alternativas, se mantiene, pero reconstruimos en una nueva organización de más de 190 organizaciones, que puede ser desmantelando el poder corporativo. Geográficamente ya no somos dos continentes, los pueblos de dos continentes, sino incorporamos a pueblos y gentes del continente africano, de Asia y de otras partes del planeta, ¿no? La red aumenta y la red ya empezamos, por eso quizá lo veréis en la página web, podéis entrar de Desmantelando el Poder Corporativo, reconstruimos, ¿no? Y avanzamos en nuevos espacios de confrontación. Seguimos comprobando que la lógica de la transnacional es muy sistémica, tiene diferencias, pero comprobamos cómo los recursos naturales, ayer lo decía Esther, se convierten en el objetivo claro, tanto en África y en otros lugares, y por eso nos lanzamos a este crecimiento de la red. A su vez, también en el debate interno nos dimos cuenta, ¿no? de que hacía falta mantener las resistencias y avanzar en propuesta modesta, ¿no? pero propuesta alternativa. Este es el lugar del Tratado de los Pueblos, ¿no? Un debate interno que veíamos la necesidad de avanzar en esta nueva arquitectura de los derechos. Y ahí comenzó una aventura que en estos momentos sigue en marcha porque
De alguna manera lo que nos juntamos es gentes desde sindicalistas, gentes de los pueblos originarios, juristas, víctimas de las prácticas, etcétera, etcétera. Nos juntamos para empezar un proceso de construcción de este Tratado Internacional de los Pueblos. El tratado, como ideas previas, deciros que es un tratado colectivo que recoge la experiencia acumulada de lucha de los últimos tiempos, que pretende, es cierto, crear un instrumento de control de las prácticas transnacionales desde la perspectiva jurídica, pero que también pretende articular múltiples alternativas que, como ayer también se decía, ¿no?, en múltiples lugares del mundo se están llevando adelante contra las transnacionales. Por tanto, es una combinación de elementos jurídicos y es una combinación de elementos establecidos, ¿no?, desde alternativas. Como os digo, es un tratado que una de sus primeras ideas es un proceso. Yo creo que también la gente del movimiento, o por lo menos algunos sectores de los movimientos y de la izquierda, hemos aprendido que la idea de proceso, la idea de camino, es tan importante, incluso a veces más, en momentos difíciles, como la de llegada. La idea de la revolución que toma el poder y aprueba una constitución e inicia un camino revolucionario en los tiempos actuales nos puede llevar a dificultades, ¿no? Esa idea del racionalismo ilustrado, yo creo que hoy a veces, ¿no?, queda subordinada o por lo menos queda condicionada por una idea más romántica, en el sentido mejor del término, de cómo avanzamos en procesos de transformación, que lo importante es que las comunidades, la idea de comunidad colectiva, esté viva, esté siempre en continuo trabajo y por lo tanto esté siempre en continua reinterpretación y de confrontación. Quienes somos de otra generación, a muchos y muchos de los que estáis aquí, que vivimos en Nicaragua, que apostamos en su momento por un proceso revolucionario, que además venimos de una ideología más clásica marxista, nos ha costado esto, pero yo creo que vamos interiorizándolo, después los zapatistas, después el movimiento feminista, hemos ido empapándonos, ¿no?, de otros procesos para entender la idea esta del camino continuo y no el punto de llegada, porque el punto de llegada en estos momentos donde la correlación es débil nos provoca dificultades. Por eso no queremos traer un tratado y decimos ya tenemos el tratado, lo tenemos aquí, ya tenemos un mecanismo de control de la transnacional. No. Es una idea, como os digo, de proceso, en lucha, que acumula las resistencias de las comunidades. Es un tratado radical, es un tratado alternativo y, como os digo, es un tratado en continua consulta. Además, es un tratado que tenemos la idea de herramienta del tratado. El tratado es un instrumento. Para nosotros y para nosotras, los tratados no son fines como para el mundo de la diplomacia, ¿no? Para nosotras, insisto, es una herramienta al servicio de emancipación de los pueblos y de las personas. La impunidad con la que actúa la transnacional y los gravísimos impactos que provocan en las personas y en los pueblos deben ser visibilizados, porque, si os fijáis, no se reconoce en ningún lugar, ni en sus memorias de responsabilidad ni en la sociedad, que las transnacionales matan, destruyen, rompen la dignidad de los seres humanos, y esto no se reconoce. La transnacional en el ideario neoliberal genera crecimiento, genera trabajo, genera bienestar. Y las víctimas de estas grandes corporaciones tienen el tremendo drama de, además de ser víctimas, pero víctimas en resistencia, son víctimas invisibilizadas. Por eso es un instrumento, ¿no?, que pretende en parte, ¿no?, romper con la responsabilidad social corporativa y avanzar en estas ideas de visibilizar a la víctima. Además, insisto en una idea que ya he comentado, pero que es central volverla a decir aquí. Manejamos bien los tiempos. Sabemos qué partes del tratado y qué partes de la alternativa son una larga lucha contra el capitalismo, de estrategia, de carrera, de maratón y de fondo, pero también sabemos qué cambios se pueden dar desde el punto de vista más estratégico y de medio plazo, y manejamos perfectamente las cuestiones puntuales y concretas que se podrían dar cambios desde ya y que podrían aliviar la crudeza y la dureza con que la transnacional actúa. De ahí, ¿no?, que el tratado sea un instrumento que avanza contra el capitalismo como el objeto de fondo, pero no olvidamos
que en estos momentos, aquí, ahora, en Euskal Herria, en Bolivia, en Ghana, en Filipinas, la transnacional golpea, causa daños y hay que establecer mecanismos, como diríamos en la vieja jerga, tácticos, concretos, de cómo poder responder a estas actuaciones. De ahí, por tanto, la idea, insisto, de manejar esos espacios y estas prácticas que en el tratado tienen un reflejo muy claro. Como os digo, en el tema de las alternativas, y saliéndome primero del tema jurídico, yo aquí solamente voy a enumerar lo que el tratado ha ido recogiendo, de una manera abierta, de una manera en proceso, de una manera no terminada, y que yo creo que pretende, además de controlar a las transnacionales, pretendemos redistribuir el poder político, redistribuir el poder económico, redistribuir el poder jurídico, fomentar intercambio de propuestas y alternativas que vayan consolidando las alianzas entre movimientos de distintas partes del planeta. El tratado toma además el testigo de las declaraciones de los pueblos de Argel de 1976. Proponemos recuperar los espacios públicos en estos momentos cooptados por las grandes corporaciones. Queremos profundizar en la democracia, en la soberanía de los pueblos y de la ciudadanía. Queremos reinterpretar las ideas de comercio y de inversiones. Queremos desafiar al poder financiero, recuperar los servicios públicos. Queremos las empresas estatales y colectivas, democratizar el trabajo y la producción, propuestas que terminen con la división sexual del trabajo, propuestas que terminen con esa división del trabajo productivo y reproductivo. Queremos colectivamente profundizar en las reformas agrarias, en la agroecología, en la soberanía alimentaria, en la defensa de los derechos de los campesinos y de las campesinas. Queremos el derecho humano al agua, las fórmulas de soberanía energética, la defensa del territorio. Queremos luchar contra el extractivismo, contra la economía verde. Queremos profundizar en la idea de buen vivir de los pueblos. Queremos incorporar y empaparnos de la economía solidaria, del ecologismo y del feminismo, entre otras cuestiones. Lo cuento genéricamente, pero quería contarlo porque los movimientos, la gente contracorriente, la gente que no estamos por un sistema capitalista depredador, yo creo que tenemos propuestas. Se nos dice que no las tenemos, no terminadas porque creemos en la idea de proceso, pero tenemos propuestas y capacidad de presentar alternativas. Tendremos dificultades de organizarnos, de acumular fuerzas, pero sí tenemos propuestas. Y en ese tratado lo único que hacemos es recoger tantas y tantas que están funcionando. Este tratado no hace demasiado, ¿no? Aquí en Euskal Herria, no recuerdo, hace 2 semanas. Este tratado también fue presentado y Euskal Herria también, ya las organizaciones vamos y se van adhiriendo a esta propuesta, también desde las propias características de nuestro pueblo, ¿no? Un pueblo en lucha, un pueblo por su emancipación, un pueblo por su autodeterminación, que también se incorpora al tratado desde los perfiles de lo que es el pueblo de Euskal Herria y quienes estamos desmantelando el poder corporativo, ¿no? Estamos encantados porque precisamente avanzamos en la idea de la declaración de los pueblos de Argel, de la legitimidad de los mismos. Avanzando con el tratado y entrando en lo que podrían ser cuestiones más jurídicas, más de corto pero también de medio y de largo alcance, realmente donde en la perspectiva nos movemos, en la perspectiva de partir, y esto Nancy Fraser y otras teóricas, ¿no?, lo tienen muy trabajado, de la idea de lo que quiere decir la hegemonía, la contrahegemonía, y esto también en el derecho, ¿no?, en las normas jurídicas. Como os decía antes, la norma jurídica normalmente son reglas de dominación, quienes nos dedicamos al derecho lo sabemos, pero también tienen grietas que debemos utilizar para avanzar en la construcción de contrahegemonía favorable, ¿no?, a los sectores populares, a los pueblos y a la gente. De ahí que pretendemos reapropiarnos y reelaborar los instrumentos legales clásicos para evolucionar hacia una arquitectura de los derechos. Para eso proponemos, como lo han hecho teóricos no reconocidos en la frialdad, ¿no?, y en la ausencia de las universidades europeas, la universidad vasca, ¿no?, la lejanía, pero autores con una capacidad espectacular desde la India, desde América Latina, de hablar de un derecho internacional público y de los derechos humanos construido desde abajo.
construido desde los movimientos y de la gente y para los movimientos, fuera de la frialdad de la diplomacia, fuera de la frialdad de la oscuridad de los estados, fuera de la frialdad de las teorías del realismo en derecho internacional, fuera de la frialdad de la geoestrategia. Y ese es el derecho internacional desde abajo, ¿no? Reinterpretamos y reelaboramos las normas desde esta nueva reconstrucción de la legitimidad de los pueblos frente a la legitimidad de los estados. También es un derecho internacional que se escapa de la idea de los acuerdos de comercio y de inversiones, porque queremos un derecho internacional que rompa la armonía liberal entre capitalismo de progreso y de desarrollo. Estamos con la ruptura de esa armonía y, por lo tanto, estamos con un orden diferente que, como os decía antes, se sustenta sobre la Carta de Argel de 1976 y que se sustenta sobre la idea de la resistencia y de la construcción. El secreto de la diplomacia es donde el derecho internacional parece que tiene fuerza. A veces los estados nos roban y nos quieren robar también en la lucha por la contrahegemonía jurídica, ¿no? Si uno piensa en la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, da la sensación que por bondad, permitirme el entrecomillado, de embajadores de estados, al final, tras muchísimo tiempo, se aprueba la Declaración de los Pueblos Indígenas. Y no es cierto, ¿no? Hay declaración de los pueblos indígenas porque los pueblos indígenas a lo largo del planeta han luchado, ¿no? Han sido asesinados y asesinadas, siguen siendo golpeados, pero la declaración sale por la construcción de las luchas desde abajo que al final, a pesar de las lógicas estatales y las lógicas de la diplomacia, de la frialdad de la diplomacia, tuvieron eco, como os digo, en esta declaración de los pueblos, ¿no? Esto nos puede ocurrir con el tratado, pero tenemos claro, con el tratado que ayer comentaba Luis Espinoza, que está en Estados Unidos, ¿no? Perdón, en Estados Unidos, en Naciones Unidas, se me ha ido, o no se me ha ido tanto, no sé. En Naciones Unidas está trabajando sobre este tratado. Tiene en cuenta las víctimas, ¿no? No las víctimas como desde un punto de vista paternal, de pobres víctimas de las transnacionales, sino como sujeto activo, como sujeto directo en la construcción del tratado, como elemento y pieza central en la lucha contra la arquitectura de la impunidad. Por supuesto que queremos verdad, justicia y reparación, pero también queremos lo que nos han enseñado las víctimas, ¿no? Que las víctimas de las transnacionales nos han enseñado combate, confrontación democrática y confrontación sin parar. Nos gustaría decir que este tratado es el fruto del consenso y de la negociación. El Tratado de la Arquitectura de los Pueblos es un tratado que tiene una parte, sin duda, de confrontación con el sistema capitalista y por aquellas estructuras jurídicas, políticas y económicas que apuntalan la dominación de las personas, ¿no? Y que apuntalan mecanismos, como os digo, del capitalismo y del patriarcado que no dudan en actuar con una fortísima impunidad. La última cuestión general, también el tratado tiene en cuenta, yo creo que hay que decirlo, el trabajo sobre todo en los países del sur, que colegas, compañeros y compañeras defensores que trabajan por los derechos humanos sufren muertes, asesinatos y sufren en estos momentos secuestros a lo largo del planeta. El tratado también tiene en cuenta cómo actuar y participar en la protección de estos sectores. Avanzando con el tratado y entrando a aspectos más generales que, como os decía, en la idea de los tiempos están mucho más allá de lo concreto y que nos dirigimos hacia una perspectiva más de cambio de paradigma en derecho internacional y de estrategia. O sea, recogemos, digamos, toda la perspectiva teórica del derecho internacional desde abajo, lo intentamos recoger y expresar en cuestiones como, ¿no? La primera en cuestión es cómo, fijaros si es cambio, no creemos que en las relaciones internacionales ya no son tiempos en el que el único eje de las relaciones internacionales sean los estados. Son tiempos de los pueblos y de las personas. Y por eso entendemos que ese derecho internacional que todo el rato aparece el Estado y que ayer nos lo comentaba, ¿no? Una persona diplomática que trabaja junto a nosotros y nosotras, pero nos explicaba claramente la idea de los estados, ¿no? De sus representantes, de las embajadas. Queremos romper con ese mecanismo, queremos avanzar hacia una nueva legitimidad internacional, insisto, de los pueblos y de las gentes.
Probablemente esto está pendiente de reconstruirlo, pero sabemos hacia dónde queremos caminar. Probablemente los movimientos del 15M y otros, ¿no?, en su momento se lanzaron a una reactivación y reapropiación de las ideas de la política, de los espacios públicos, de los derechos. No hubo tiempo, no tuvimos tiempo, ¿no?, de entrar en lo internacional. Pero nuestro aporte desde Desmantelando en el ámbito internacional es un aporte de la ruptura de la relación internacional, repito, de que solo se produzca entre Estados. Queremos, y habrá que pensar la manera de articularlo, por cierto, parece una cosa muy difícil, pero incluso una organización como la Organización Internacional del Trabajo no solo está formado por Estados, los sindicatos, los empresarios, también tiene presencia. ¿Por qué no pensar en una articulación diferente, ¿no?, donde los pueblos, las comunidades, las organizaciones tengamos presencia en las relaciones internacionales de los procesos de legitimidad? Esto nos permitiría, y este es otro debate, no tener la cara de perplejidad, de dolor, en la que en estos momentos nos movemos con lo que está ocurriendo, ¿no?, con el ejército islámico, con lo que está ocurriendo en Europa y con lo que está ocurriendo con los refugiados y las refugiadas. Si la legitimidad fuese de los pueblos y no de los estados, no estaríamos moviendo fichas que a veces nos perdemos en si Siria es apoyada por Irán, pero Irán hace no sé qué y Estados Unidos ataca, pero Estados Unidos apoya a las dictaduras de Arabia Saudí, etcétera, ¿no? En realidad, si nos dejamos arrastrar por la geopolítica y por las relaciones internacionales de los estados, claro que hay que conocer esto que estoy diciendo, pero queremos avanzar hacia otro mecanismo, ¿no?, donde pueblos indígenas, afrodescendientes, las comunidades, podamos intervenir y decir lo que pensamos. Se nos dirá, y se nos ha dicho en muchas ocasiones, que esto parece para desacreditarnos, que esto parece la carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero nosotros y nosotras no creemos en los Reyes Magos, ¿no?, pero sí creemos en los cambios de paradigma y creemos, insisto, en la acumulación de fuerzas, creemos en los distintos tiempos, pero siempre sabemos que tiene que ser con organización, con acumulación de gentes y con confrontación. La otra cuestión también de características generales es la fragmentación del derecho internacional. Queremos romper con la fragmentación, sobre todo ahora que Adoración va a hablar del TTIP, ¿no? Aquí nos viene la fragmentación, que en estos momentos hay dos derechos internacionales o más, pero dos ahora que confrontan claramente, y hace tiempo ya, ¿no? Uno que tiene que ver con la inversión, el comercio, el TTIP, el TPP, los 3.500, que es un derecho fuerte, duro, el válido, ¿no?, el contrastado, el reputado, y otro, el que nos interesa a nosotros y a nosotras, el derecho internacional de los derechos humanos colectivos, que es fragmentado, retirado al terreno de la retórica, vinculado a la lógica de la responsabilidad social corporativa, sin embargo de efectos dramáticos, ¿no?, que permite que la gente muera de hambre, que quien no tenga dinero y no se pueda pagar una medicina se muere. Esto es tremendo, porque además la gran transnacional farmacéutica gana muchísimo dinero, porque la patente de la Organización Mundial del Comercio le protege su ánimo de lucro indefinido a costa de que la gente muera, ¿no? Esto no lo podemos ni lo vamos a aceptar en una fragmentación del derecho internacional, ¿no? Por lo tanto, es un elemento teórico, pero de efectos prácticos dañinos, que causan mucho daño, ¿no? Y por eso queremos, ¿no?, un derecho internacional no fragmentado, donde quede muy claro que la jerarquía del derecho internacional es arriba los derechos colectivos, los derechos de la gente, ¿no?, los derechos de los pueblos, el que alguien, si no tiene un medicamento, pueda ser curado allá donde viva, porque hay recursos, porque hay innovación y porque puede ser. Queremos que eso sea el principio jurídico de primacía frente al resto. Y además tenemos el convencimiento que esto, que puede parecer utópico, ¿no?, si lo pusiéramos a consulta internacional, ganaríamos por goleada, porque la mayoría de los seres humanos quieren esto. Si esto no se produce, son por relaciones de poder capitalistas, de imposición, de minorías, de clases dominantes y de las grandes corporaciones que acumulan riqueza de una manera a corto plazo e indefinida frente al sufrimiento de la mayoría de los seres humanos. El Tratado de los Pueblos también quiere avanzar en la justiciabilidad y en la exigibilidad, y, como os digo, también quiere avanzar en otros territorios de fuentes. Como me quedan 10 minutos, voy a avanzar ya entrando y avanzando, ¿no?, en lo que os decía de cuestiones más concretas y más puntuales. El Tratado de los Pueblos, tomamos los 4 vértices de los que os he hablado antes de responsabilidad. Nos dirigimos
y el tratado tiene lectura. Yo pensaba leeros algunos párrafos, pero no va a haber tiempo, pero tenéis a vuestra disposición el tratado en la página Desmantelando el Poder Corporativo. El tratado nos dirigimos a los estados, nos dirigimos a las instituciones económicas financieras, nos dirigimos a las empresas transnacionales, hablamos de nuevos crímenes internacionales y establecemos propuestas de exigibilidad nuevas y por lo tanto de mecanismos de control de las normas. ¿En qué sentido nos dirigimos a los estados? Nos dirigimos tanto a los estados que reciben las inversiones y el comercio. ¿Para qué? Para que estos estados, por ejemplo, nos dirigimos al Estado mexicano, nos dirigimos al Estado colombiano, nos dirigimos al Estado hondureño y lo ponemos bajo forma de norma de obligado cumplimiento si este tratado lograse triunfar, diciéndoles que deben garantizar prioritariamente los derechos colectivos, los derechos humanos y los derechos de la gente. Tienen que garantizar estos derechos y la exigibilidad y la justiciabilidad. Por tanto, nos dirigimos también, estos derechos, como os digo, nos dirigimos para que realicen este cumplimiento, ¿no? También a los estados matrices. Nos dirigimos al gobierno español y a todos los estados donde la transnacional tiene su sede, que recibe apoyo político, apoyo diplomático, apoyo comercial, apoyo en la internacionalización de las empresas, recibe apoyo en la evasión de impuestos. La transnacional tiene en la internacionalización tal nivel de apoyo que lo que pedimos en este tratado, y lo detallamos, es que todos estos mecanismos queden subordinados a cumplimientos de los derechos colectivos, a que paguen impuestos, a que no haya paraísos fiscales, a que exista una consulta popular de esta internacionalización, a que el gobierno vasco, porque es lo que tenemos aquí más cerca, y las diputaciones, las tres, nos den explicaciones de la internacionalización de las empresas vascas. ¿Cuánto dinero les dan? ¿Dónde invierten? ¿Cómo respetan los derechos colectivos? ¿Cuánto dinero ganan? ¿Cuánto dinero pagan? Y por lo tanto, esta es parte del tratado, dirigirnos a la empresa matriz y romper, ¿no?, el mito neoliberal de que la internacionalización es lo que vale. Pasado mañana va a haber un congreso aquí y todo el rato oímos de la internacionalización de empresas como es el gran elemento válido, pero la pregunta nuestra es ¿para quién?, ¿no? Y el tratado penetra en esta técnica jurídica de control. También hacemos y proponemos, ¿no?, control a los tratados de comercio y de inversiones, y simplemente os voy a hacer una enumeración de por dónde va el tratado para que veáis que mucha gente va a considerar que esto es imposible, otros y otras consideramos que es difícil, que tenemos que acumular, insisto, fuerzas, y además pensamos que esto, y esto es un dato que debemos tener en cuenta, lo piensa la mayoría de la población del planeta, porque le pedimos que se excluyan determinadas privatizaciones, pedimos que se deben prohibir el ingreso y establecimiento de determinados tipos de inversiones que confrontan con los derechos humanos y los derechos colectivos. ¿Qué sentido tiene que la industria de armamento crezca y crezca y crezca y que la industria de armamento solo sirve para matar, ¿no? La internacionalización, y en el tratado cuestionamos este tema. Hablamos de la progresividad de los derechos sociales y colectivos. La crisis no puede ser un elemento para provocar cierres y retrocesos de derechos. Por lo tanto, esto es límite a lo que llamamos o expansión de la progresividad de los derechos colectivos. No puede ser que las pensiones, al hilo de no sé qué crisis económica y financiera, sean reducidas cuando pensamos que es un elemento que debe estar en continua progresividad. La regresividad deberá ser puntual, confirmada y puesta en contraste social. No como ahora se hace, ¿no?, que los derechos colectivos consolidados de lo que era el supuesto estado de bienestar están siendo bajo regresión. No queremos que la ayuda humanitaria se utilice como elemento especulativo, queremos una regulación de las deslocalizaciones, de las prácticas de los bancos, de las puertas giratorias, de que se pueda patentar todo y la vida, el agua. ¿Quién nos iba a decir que el agua iba a ser patentado? Y exigimos también el camino de una nueva modificación del papel de la Organización Mundial del Comercio. También nos dirigimos no solo a los estados, sino avanzando en el vértice a la propia empresa transnacional. A la empresa transnacional le decimos debe cumplir como persona jurídica internacional, en el ámbito internacional, debe cumplir el derecho internacional de los derechos humanos. Eso no lo hacen ahora. Ahora solo cumplen este derecho por la vía estatal. Nosotros y nosotras opinamos que deben cumplirlo de una manera directa
a lo cual la transnacional se vuelve loca y se opone, porque claro, es mucho más complicado, ¿no? Una transnacional puede invertir en un país autoritario o dictatorial donde no se reconozca, por ejemplo, el derecho de huelga o la libertad sindical, y la transnacional no lo va a respetar. Nosotras pedimos, ¿no?, que cumpla directamente el derecho internacional y por lo tanto cumpla la libertad sindical y el derecho de huelga esté donde esté. Pedimos lo que ayer Pedro nos comentaba, la responsabilidad solidaria en toda la cadena de producción. Pedimos la primacía de los derechos humanos sobre el interés público. Establecemos la responsabilidad civil y penal, lo que llamamos doble imputación, de los dueños de las empresas transnacionales y también de la propia empresa transnacional, y exigimos obligaciones a las instituciones económicas financieras. Sí, el Fondo Monetario Internacional debía ser juzgado por crímenes internacionales, esto es de mi cosecha, pero creemos que está apuntalado y hay elementos para que las instituciones económicas financieras, por ejemplo la Troika, sea demandada a tribunal específico internacional por violación de derechos humanos. Lo que acabo de decir quiere decir, llevándolo a un ejemplo práctico que ayer salió, es, fijaros en el sector textil, lo que puede estar haciendo, me da igual, Inditex, Mango, El Corte Inglés o quien queráis en Bangladesh o allá. ¿Qué les ocurre ahora? Lo decía ayer Pedro, ¿no? Pueden tener trabajo infantil, pueden tener explotación a extremos crueles, pueden tener trabajo esclavo y no ocurrirles absolutamente nada. No ocurrirles nada. Nosotras y nosotros pedimos, uno, que cumplan el derecho internacional, dos, que decimos que todo producto debe pensarse en la trazabilidad del producto. Supiot dice, ¿no?, que todo producto está cargado en su origen de un elemento que debe llegar hasta el final en la trazabilidad. Sea el producto que sea, construido, confeccionado en el último pequeño taller donde niñas lo confeccionan, no puede haber ningún tipo de técnica jurídica, y es lo que hay ahora, que le permite al Corte Inglés, a Inditex, evadirse de responsabilidades. La trazabilidad del producto es que el producto allá donde se hace acompaña allá donde se vende. Y este es un elemento que rompe la estructura de la cadena de responsabilidad. Además, cuando decimos responsabilidad civil y penal, queremos decir que los responsables de Inditex deben pasar por los tribunales y que Inditex como empresa debe ser multada, sancionada y en su caso puede dar lugar a que desaparezca del planeta si es que Inditex, como es así lo que pensamos, comete crímenes internacionales, porque el tratado también quiere avanzar en nuevos crímenes internacionales. Crímenes que tienen que ver con la especulación financiera, con la exigibilidad de la deuda, con el trabajo infantil, con el trabajo de menores, que tiene que ver con nuevos crímenes ecológicos, crímenes de especulación financiera, que están fuera de la tipificación clásica de los crímenes internacionales. Queremos avanzar ahí y queremos avanzar en estos nuevos crímenes corporativos que deben ser juzgadas las transnacionales. Y por terminar, en los mecanismos de exigibilidad jurídica, lo que pretendemos en realidad aquí técnicamente es decir una cuestión tan sencilla como el derecho internacional de los derechos humanos tiene dificultades, pero al menos puede ser exigible. Sin embargo, su punto de justiciabilidad, de llevarles a los tribunales, se nos va como el agua entre las manos. Sin embargo, los tribunales arbitrales, ¿no?, muchos de los tratados de comercio, ¿no?, que ahora Adoración nos hablará de cómo funcionan en el TTIP, ¿no?, son tribunales de máxima eficacia. Lo que pretendemos en el tratado es decir cosas tan sencillas como: hace falta un centro de investigación de empresas transnacionales. Hay que terminar con todo tipo de arbitraje privado que solo beneficia a la gran corporación. Hay que empezar a diseñar un nuevo tribunal internacional que sea tan sencillo como que los mapuches que sean violentados en sus derechos en Argentina o en Chile puedan denunciar a la transnacional directamente a este tribunal internacional, donde los estados y donde los pueblos podamos denunciar a las transnacionales. Un nuevo tribunal internacional que, como os digo, vaya de la mano de la quiebra de todo tipo de justicia privada. Por tanto, este es el recorrido del tratado. El tratado, como os digo, es un proceso. El tratado está abierto. El tratado seguro que tenemos errores, hay que mejorar. Pero hemos participado en el debate de muchísima gente. Solo una anécdota, ¿no? Fijaros que en la elaboración, en las enmiendas, en los trabajos, ¿no?, hubo gente de las comunidades indígenas, ¿no?, que no estaban de acuerdo y quizá por la técnica jurídica lo hemos mantenido, pero aprendimos muchísimo unos de otros porque nos decían, pero
Pero ustedes, ¿por qué le llaman persona a la empresa transnacional? La empresa transnacional no es una persona. Persona jurídica es una convención jurídica de los juristas, ¿no? Pero te quedas pensando y dices, la primera reacción, muy nuestra, no es, ¿qué cosas dicen esto?, ¿no? La segunda reacción, te vas a la cama y dices, tienen toda la razón, no son personas. Y les podríamos llamar de otra manera. Bueno, ahí hemos ido, como os digo, aprendiendo, ¿no? Este documento se ha presentado en Naciones Unidas, pero como conocemos bien los espacios y los tiempos, reconducido a 8 puntos. ¿No? 8 puntos concretos que queremos e intentamos que salgan adelante dentro de lo que es las Naciones Unidas. Pero aparte de todo esto, no somos presos ni presas, ni estamos hipotecados por cómo vaya el proceso de este país. Ayer nos dijeron, fijaros, que hay tratados que pueden durar 12 años, 10 años, ¿no? Por cierto, esto es parte de la lex mercatoria. Fijaros la velocidad que van los tratados de libre comercio. Fijar el CETA, ¿no? En la oscuridad, en 2 años o menos, ya está todo preparado. Todo pegas en 5, entre 2 y 5, que me dicen 5, es por no darte la razón, Tom, entre 5 o 5 años el CETA funcionó. ¿Por qué? Porque el camino de la norma internacional es un camino técnicamente muy abierto, pero de resultado final muy incierto en la seguridad jurídica. El Tratado de Comercio es todo lo contrario, opaco, oscuro, rápido y encima de resultado profundamente cierto y de una seguridad implacable. Por eso no estamos pendientes de lo que ocurre en Naciones Unidas. Hemos estado y estaremos. Hemos participado en la reunión porque las organizaciones de Desmantelando nos han dado la palabra. Han hablado víctimas dentro de Naciones Unidas. Hemos intervenido y vamos a seguir interviniendo. Pero esa es una parte de nuestro trabajo. La otra es, seguimos en el desarrollo del Tratado de los Pueblos, buscando adhesiones, legitimación y además la fase en la que nos encontramos ahora muy incipiente es, no vamos a esperar a que los Estados y Naciones Unidas pongan en marcha el Tratado de los Pueblos. Vamos a poner ya en marcha el Tratado de los Pueblos con determinados aspectos que estamos en discusión cuáles, pero vamos a poner en marcha aspectos del Tratado de los Pueblos. No esperamos a la lógica gubernamental ni tan siquiera a la lógica de la ONU. Tenemos nuestra lógica, ¿no? Que, como insisto, es la lógica de la confrontación, es la lógica de la acumulación y es la lógica de un largo camino, ¿no?, contra unas corporaciones que no tenemos ninguna duda que trabajan en un sistema capitalista y patriarcal de tremenda crueldad. Hasta aquí. Eskerrik asko.